Buenas tardes a todos. En esta vez en un formato por la tarde. Damos la bienvenida a todos los asistentes al webinar organizado para la tarde de hoy y como siempre os agradecemos vuestra presencia puesta y fidelidad y confianza en Economy St. Juris como medio jurídico de referencia. Disculpad que no me he presentado. Soy Javier Izaguirre, abogado, mediador profesional y redactor de la revista Economy St. Juris. Por ello, en esta ocasión, en este jueves 19, en nombre de la edición, como suele ser habitual, y en nuestro 30º aniversario, nuestro más sincero agradecimiento por vuestra asistencia al evento convocado para la tarde de hoy. Sin tiempo que perder y con el permiso, como siempre, de nuestra ponente, paso a poner en contexto la formación de hoy. Los compañeros abogados que estáis ahora mismo conectados y los que nos verán en un futuro sabrán a la perfección que la suscripción de un seguro de responsabilidad civil para el ejercicio de la profesión es, aunque con ciertos matices, voluntario. Eso sí, estar asegurado se estima como una garantía e incluso imprescindible para evitar futuras reclamaciones y el pago de gastos de defensa, fianzas o indemnizaciones por posibles omisiones o errores profesionales. De hecho, para ser más concreto, si acudimos a la última versión del Estatuto General de la Abogacía, en concreto a su artículo 125, letra T de Toledo, se prevé como una infracción grave de los profesionales de la abogacía la falta de contratación de seguro o garantía cuando la obligación de contar con dicho régimen de garantía para cubrir las responsabilidades por razón del ejercicio así esté prevista por la ley. Asimismo, en su artículo 129 tilda de infracción muy grave que la ausencia de tal seguro se constate en aquellas sociedades profesionales. Pues bien, asimismo, como seguramente sabrán, nuestros colegios de abogados ofrecen a sus colegiados un seguro de responsabilidad civil profesional. Sin embargo, esta póliza posee en muchas ocasiones un límite máximo de capital asegurado, por ejemplo. Así pues, los letrados se ven abocados a contar por su cuenta un segundo seguro más amplio que cubra esas incidencias o riesgos que pueden darse. Dicho esto, ¿qué actividades cubre la póliza que tienes suscrita? ¿Tu propuesta de seguro está adaptada tanto para personas físicas como para sociedades o despachos profesionales? ¿Tu póliza cubre tu ejercicio en cualquier localización territorial de nuestro país? ¿Cómo se tramita un siniestro? ¿Cuál es la clave en el parte de un siniestro? ¿Qué significa que algunas aseguradoras ofrezcan retroactividad ilimitada en la póliza suscrita? Pues bien, bajo la intención de ponerle respuestas a estos y a otros interrogantes que se puedan dar durante la sesión, hoy contamos con Carolina. Bienvenida, Carolina. Carolina Cardillo Hernández es abogada especializada en Derecho de Seguro y Responsabilidad Civil en JL Casajuana Abogados. Nuestra ponente posee una amplia experiencia en tribunales de más de 17 años con especialización en asuntos relacionados con el seguro y cuenta con amplios conocimientos de los distintos ámbitos del sector asegurador. Carolina inició su andadura en el área del derecho de la construcción, donde durante años defendió a distintos agentes constructivos, incorporándose como miembro de la asesoría jurídica de Ferrovial Agromán y del Colegio de Aparejadores de Madrid. Posteriormente, tras abrir su propio despacho, amplió su actuación a otros tipos de responsabilidad civil profesional, asumiendo la defensa de letrados, procuradores, economistas e ingenieros, entre otras profesiones, en todo tipo de reclamaciones judiciales y extrajudiciales. Carolina ha intervenido en cientos de procedimientos judiciales en nombre de compañías aseguradoras, como podrían ser Caser o Mafre, entre otras, pero también en infinidad de reclamaciones formuladas por particulares y empresas. Además, la abogada cree firmemente en las posibilidades de éxito de la mediación, la negociación y de la reclamación extrajudicial, de modo que se evite así el conocido colapso y la judicialización de los asuntos, dando una solución rápida a los perjudicados. Como es lógico, Carolina cuenta con una amplia formación en Derecho de Seguros, lo que le permite llevar a cabo un estudio claro y pormenorizado de las pólizas aplicables a cada caso, garantizando así la mejor defensa para los intereses de sus clientes. Tras 13 años de ejercicio por cuenta propia, como anunciábamos al inicio, a inicios de 2022 se incorporó a JL Casajuana Abogados. Carolina ha sido docente de la Universidad Carlos III de Madrid y es ponente habitual del Colegio de Abogados de Madrid también y de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid. Por último, antes de darle la palabra a nuestro ponente, como siempre hacemos, aspectos técnicos y organizativos a tener presentes. Estaremos aquí aproximadamente hasta las 6 de la tarde, salvo que nos demoremos quizás algo más en ese posible coloquio que se pueda dar al final. Os invitamos desde ya a dejar vuestras posibles consultas y dudas vía chat
seré yo el que se la traslade a Carolina al final de la sesión. Y por último, en el caso de que se tengan que marchar previamente, como siempre hacemos, no se preocupen porque la presente sesión está siendo grabada y la subiremos en nuestra próxima jornada a nuestra pestaña Hemeroteca Webinar. Muchísimas gracias a todos por estar presentes aquí hoy. Carolina, bienvenida a Economics and Juris. Muchísimas gracias por atender a nuestra solicitud y un placer estar contigo aquí hoy. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo y muchas gracias por ofrecerme la posibilidad de comentar a los compañeros cuál es la situación existente con respecto a nuestra propia póliza de responsabilidad civil. Yo siempre digo que aunque seamos profesionales del derecho, no tenemos por qué tener un amplio conocimiento del derecho de seguros, que no deja de ser una especialización importante dentro de la materia jurídica. Y también digo, por mi experiencia profesional durante todos estos años, que los letrados ejercientes o ya hemos tenido un siniestro o muy probablemente lo vamos a tener. Es decir, o ya nos han reclamado en alguna ocasión por una responsabilidad profesional o bien nos van a reclamar por una responsabilidad profesional. Y entonces es importante saber qué significa nuestra póliza, que es ese documento que en muchas ocasiones tenemos guardada entre la documentación del despacho y de la que efectivamente, bueno, tenemos un conocimiento porque somos técnicos del derecho, pero que podemos no tener un conocimiento especialmente específico sobre la materia aseguradora o no saber si el seguro que tenemos cubre suficientemente aquellas tareas que estamos realizando. ¿O qué sucede con nuestra responsabilidad profesional en el momento en el que dejamos de estar colegiados? ¿O qué pasa con los siniestros que conocemos con anterioridad a la contratación de una póliza? Yo creo que hay varios y múltiples aspectos que son interesantes de conocer en relación con la póliza de responsabilidad civil propia con la que contamos nosotros y por eso nos pareció interesante hacer este webinar y formar un poco o abrir una vía de conocimiento con respecto a qué implica nuestra propia póliza. La materia de la responsabilidad civil es, por mi parte no tengo ningún problema en que me interrumpáis durante el desarrollo de la charla, ¿vale? Al contrario, yo creo que se hace mucho mejor que nos guardemos todas las preguntas al final, así que si queréis me trasladáis cualquier tipo de comentario y vemos cómo lo vamos gestionando, ¿de acuerdo? Bueno, decía que todos o hemos tenido una reclamación o la vamos a tener y esto entra dentro de la línea con la que nos encontramos todos los profesionales liberales, es decir, el ámbito de la responsabilidad civil ha tenido un crecimiento en los últimos 20-25 años de forma absolutamente exponencial. Lo que en inicio fueron unas reclamaciones muy limitadas al ámbito sanitario o al ámbito de la construcción, que fueron los primeros ámbitos profesionales en los que resultaron aplicables o en los que se produjeron las reclamaciones de responsabilidad civil profesional, hemos visto que con el paso de los años se ha ido extendiendo a otros campos profesionales y entre ellos, efectivamente, en los últimos años nos hemos encontrado con infinidad de reclamaciones tanto en el ámbito de la responsabilidad o del ejercicio de la profesión por profesionales del derecho, por abogados y procuradores. Esto también ha hecho que cambiemos en parte la forma en la que actualmente trabajamos, ejerciendo lo que durante mucho tiempo consistió en una medicina preventiva, que por ejemplo realizaban los médicos, o en el ámbito de la construcción, en un control del proceso constructivo también con carácter preventivo, con las famosas anotaciones en los libros de órdenes o con las instrucciones por escrito, pues esto también ha ido cambiando en prevención de una posible reclamación de responsabilidad civil que pudiera llegar a posteriori. Esto también ha ido cambiando con el paso del tiempo en el ámbito del ejercicio de la profesión de abogado. Por ejemplo, yo recuerdo que en mis inicios, ya ciertamente lejanos en el ejercicio de la profesión, yo aprendí a manejar un fax cuando entré en el despacho, que nos dejaba la impresión de lo que uno mandaba en papel térmico, que al cabo de 2 años era un papel totalmente vacío y borrado, que no se podía haber utilizado posteriormente en ningún tipo de procedimiento en el caso de que lo hubiera habido. Y sin embargo ahora pues
o las notificaciones que recibíamos de los procuradores. Yo creo que los más mayores todavía se acordarán de cuando los procuradores tenían un oficial habilitado o tenían una persona de administración que iba con la moto y dejaba las notificaciones en el despacho sin llevarse absolutamente ningún justificante de lo que entregaba o dejaba de entregar, y de la misma forma en un sobre se dejaban los escritos que tenían vencimientos y términos para ser presentados en el juzgado. Esto ahora, yo sinceramente me parece de ciencia ficción, me parece impresionante que dejásemos los escritos en un sobre y que no tuviésemos ninguna prueba de que se habían llevado para la presentación, por ejemplo, de un recurso de apelación con vencimiento en las manos del procurador sin ningún justificante de la presentación. Esto ha cambiado, pero también ha cambiado la percepción de los letrados con respecto a la necesidad de estar asegurados. Durante mucho tiempo la necesidad de aseguramiento por parte del letrado, bueno, pues era una cuestión como que tenían los grandes despachos tenían una póliza, pero muchos profesionales no estaban asegurados, con lo cual finalmente si recibían una reclamación tenían que responder con su propio patrimonio, y en esto hizo muchísima tarea las juntas de gobierno de los distintos colegios profesionales y también el Consejo General de la Abogacía, que constituyeron o que hicieron necesaria la presencia de una póliza de responsabilidad civil que garantizase el ejercicio de la actividad profesional por parte de los letrados, en inicio con coberturas pequeñas y con franquicias altas, pero bueno, ya por lo menos contábamos con una póliza que cubría aquellas reclamaciones que teníamos, y sobre todo contábamos con una cobertura muy importante que va anexa a las pólizas de responsabilidad civil en la mayor parte de las ocasiones, que es la cobertura de la defensa jurídica por parte de abogados especializados en la materia. Y sin duda esto marcó un punto de inflexión en el ejercicio o en la posición de los letrados frente a las reclamaciones por responsabilidad civil profesional a la que nos enfrentábamos. Porque inicialmente, ya os digo, que contábamos con unas coberturas pequeñas. En esto resultó sorprendente que la póliza, todas fueron desde el primer momento pólizas colectivas, es decir, se contrataban, el tomador de la póliza, como veremos posteriormente, era un colectivo, que fue en ocasiones el Colegio de Abogados de Madrid o los colegios más grandes, y para el resto de los colegios pequeños durante mucho tiempo fue el propio Consejo General de la Abogacía, lo que nos llevaba a que los colegiados, por ejemplo, de provincias, contaban con muchísimas mayores coberturas que las que contábamos, por ejemplo, los abogados colegiados en el Colegio de Abogados de Madrid, en el que al ser el colectivo más amplio y el nivel de siniestralidad más alto, las compañías no optaban por asegurar con límites de coberturas tan altos, ¿no? Yo cuando defendía a abogados de fuera de Madrid me daba cuenta de las pólizas y de las coberturas que ellos tenían y decía, jolín, pues van muy bien, van muy cubiertos en comparativa con cómo estábamos los abogados de Madrid. Pero lo cierto es que en la actualidad creo que hay muy poquitos abogados, por no decir ninguno, que se encuentre ejerciendo la profesión sin aseguramiento, y además si alguno de los que estamos hoy conectados aquí somos de ese pequeño grupo de abogados que no estamos conectados, os digo que es un auténtico suicidio ejercer la profesión sin contar con ese aseguramiento. Por entrar ya en materia, tengo la presentación por aquí, vamos a ir reproduciéndola. Como os decía, vamos a ver si te aviso cuando la veamos, si quieres, Carolina, ¿vale? Voy a ello. Vamos, sí, ya vamos teniendo algunas preguntas vía chat, pero si quieres te dejo que te pongas en introducción y si quieres después las tratamos, ¿vale? Yo creo que sí, yo creo que vamos a empezar un poquitín y luego ya si vemos que tiramos con las preguntas, ¿vale? Perfecto. Entonces, ¿ves la pantalla, verdad? Veo la pantalla, pero la veo recortada, ¿no? La ves recortada. A ver. ¿Mejor ahora? Bueno, un segundo, la veo igual, creo. Es decir, veo... a ver, un segundo. No, la veo exactamente igual. Es decir, veo... Da un poco igual. Bueno, sin problema. Trabajamos sobre verme a mí, no hay problema. Sí, aún así, si quieres, mira, pues como solución, la presentación, voy a poner mi email en el chat y si algún compañero quiere tener acceso a la misma, la compartimos con él, ¿te parece? Perfecto, sin ningún problema.
Vale, con respecto a la póliza, lo primero que vamos a ver todos cuando vayamos al armario este donde guardamos la documentación del despacho, lo primero que vamos a ver es que la póliza está siempre constituida por 2 o por 3 documentos. La póliza, el único requisito que tiene como formal es que se elabore o que se proporcione a los asegurados por escrito. Es decir, no es un contrato que se pueda realizar en otra forma que no sea la forma escrita. Sin perjuicio de que la promesa o la oferta de seguro ya resulte vinculante para la compañía de seguros durante un plazo de 15 días, lo cierto es que no podemos tener una póliza que no tenga contenido escrito. Y por supuesto, como cualquier otro contrato, tiene que tener perfectamente identificadas quiénes son las partes del contrato, es decir, quién es la aseguradora y quién es el asegurado. Y ojo con esto, que luego veremos que en ocasiones identificar quién es la aseguradora genera muchos problemas a los propios asegurados, porque intervienen otra serie de sujetos por ahí que pueden generar distorsiones en cuanto a la identificación de la aseguradora, pero en cualquier caso tiene que haber una perfecta identificación de quiénes son las partes, de qué es lo que se asegura, cuál es el objeto del seguro, cuál es la suma asegurada, es decir, en qué cantidad va a responder la compañía, con las limitaciones que puede suponer la existencia de franquicia, la concurrencia de seguros u otras circunstancias que pueden darse en cuanto a la propia vida de la póliza, cuál es el importe de la prima y cuál es el comienzo y el fin de la vigencia de la póliza. Estos son los elementos esenciales que tiene que tener. Y luego veremos que en general las pólizas están compuestas por 3 documentos: las condiciones generales del seguro, las condiciones particulares y en muchas ocasiones un certificado de aseguramiento. Esta será la documentación que nos proporcione la compañía. Y toda ella constituye la póliza, es decir, no podemos hacer una lectura exclusiva de las condiciones particulares de la póliza sin tener en cuenta las condiciones generales de la misma, igual que no podemos únicamente limitarnos a leer el certificado de aseguramiento en el que únicamente va a aparecer cuál es la fecha de comienzo y fin de la vigencia del contrato de seguro y cuál es la suma asegurada. Porque en realidad el contenido de la póliza, las exclusiones de cobertura, los límites de cobertura de la misma, la forma de comunicación, los límites temporales, etcétera, vendrán determinadas por la interpretación conjunta de todas esas normas, de todos esos documentos, de las condiciones particulares, las condiciones generales y el certificado del seguro. Las condiciones generales que nos proporciona la compañía y que son aplicables a la totalidad de los asegurados que se vean adscritos a esa póliza tienen una característica muy especial, y es que están sometidas a control por parte de la administración. Es decir, la compañía aseguradora, cuando elabora las condiciones generales que van a ser aplicables a los asegurados, está sometida a un control por parte de la administración que va a determinar que efectivamente nosotros, como asegurados y como consumidores finales de esa póliza, no estemos sometidos a la posición preponderante que tiene la compañía aseguradora con respecto a nosotros, que somos el asegurado final. Esta situación no es exactamente igual en las pólizas individuales que en las pólizas colectivas, porque cuando la póliza colectiva es negociada por un tomador para muchos asegurados, efectivamente su posición escala, ¿no? en la equiparación o en la posición que tiene con la compañía. Pero cuando negociamos una póliza individual, efectivamente la administración tiene que controlar que lo que se nos impone en las condiciones generales de la póliza no sea en ningún caso condiciones abusivas, ni sean condiciones poco claras, o sean condiciones que den lugar a diversas interpretaciones, o incluso que cuando en esas condiciones generales de la póliza se establezcan cuáles son las exclusiones de cobertura, nos encontremos con conceptos claros y perfectamente determinables que luego nos permitan identificar si estamos ante condiciones delimitadoras del riesgo o limitadoras de los derechos de los asegurados. Es decir, este primer paquete de texto de la propia póliza lo constituirán las condiciones generales. Y ojo, cuando tengamos un siniestro tendremos que mirar qué dicen las condiciones generales. Sin perjuicio de eso, evidentemente, la norma o el traje que tenemos hecho a medida para nosotros son las condiciones particulares del seguro, que tienen en cuenta cuáles son nuestras circunstancias personales a la hora del ejercicio de la profesión y, por lo tanto, a la hora del aseguramiento. En esas condiciones particulares determinaremos pues, fechas de coberturas, la retroactividad y la irretroactividad que decíamos antes, es decir, ¿a mí me va a cubrir mi compañía desde el momento en el que yo suscribo la póliza o, por el contrario, va a cubrir mi compañía en este momento los
siniestros que yo ya tenía hacia atrás. Eso es la retroactividad de la póliza. O ¿qué cola de retroactividad me va a cubrir la póliza? Es decir, los siniestros que yo haya comunicado 1 año atrás, 2 años atrás, 5 años atrás, el traje a medida que tenemos para cada uno de nosotros son las condiciones particulares. En los seguros colectivos, estas condiciones particulares serán muy iguales para todos los asegurados, pero os aseguro que la misma póliza ofertada por Mapfre tendrá la misma póliza de responsabilidad civil de abogados ofertada por Mapfre tendrá las mismas condiciones generales de la póliza, pero tendrá condiciones particulares distintas en función del Colegio de Málaga, el Colegio de Madrid, el Colegio de Santander, porque el número de colegiados es distinto, porque el nivel de siniestros es distinto, porque la prima se determina de forma distinta en uno y otro caso. Por lo tanto, acudamos a los 2 documentos. Y el tercer documento, el certificado de aseguramiento, nos permite acreditar que efectivamente estamos asegurados en un momento determinado. Si, por ejemplo, concurrimos a un concurso, a una oferta pública, a un cliente incluso que nos diga necesito saber que tienes asegurada tu responsabilidad civil hasta un límite de cobertura de 1 millón de euros. Pues el certificado de aseguramiento será el documento que nos permita saber quién es la compañía que nos asegura, desde qué momento nos asegura y con qué límite de cobertura nos asegura. Por lo tanto, los 3 documentos debemos de tenerlos, todos los asegurados debemos de contar con los 3 documentos. Y si alguno de esos 3 documentos no lo tenemos, os insto a que os lo pidáis ya a vuestra compañía para que vuestra carpetita de documentación esté completa con los 3 elementos. Estamos hablando ya, no sé si hay alguna pregunta de las que hayas visto con respecto a esto de lo que hemos hablado. Me imagino que todavía no, ninguna, ¿no? No, todavía no, son algunos aspectos súper concretos. ¿Vale? Vamos avanzando. Genial. Como os decía, uno de los elementos esenciales que tiene que tener la póliza es la determinación de los sujetos, de qué sujetos tenemos en el contrato de seguro. Pues por una parte tendremos al tomador de la póliza, que es la persona que la suscribe, que paga generalmente que paga la prima, en su totalidad o en parte, porque luego veremos que hay ocasiones en las que podemos tener una primera capa de cobertura contratada por parte del tomador del seguro, que sea, por ejemplo, nuestro colegio profesional, y podemos tener una segunda o una tercera capa de cobertura que funcionan en exceso de la primera capa de cobertura. Es decir, yo puedo tener una primera capa de cobertura contratada por mi colegio de 250.000 euros, por ejemplo, de cobertura con una franquicia de 1.000, vamos a poner, ¿no? Pero yo puedo contratar una segunda capa de cobertura que me garantice 500.000 de euros y que además me elimine la franquicia. O puedo tener una tercera capa de cobertura contratada que llegue hasta 1 millón de euros y que también elimine la franquicia. Entonces, el tomador del seguro, generalmente en los seguros de responsabilidad civil de abogados, será el colegio profesional, que es quien nos ofrece esa póliza, pero podemos ser también nosotros quienes seamos los propios tomadores de esa segunda capa de cobertura o de una póliza independiente. O en muchas ocasiones, para los que trabajamos en despachos medianos, pequeños o grandes, el propio despacho, como sociedad profesional o como sociedad mercantil, también cuenta con una póliza de seguros que entrará en concurrencia con el resto de las pólizas que tengan que actuar cuando tenemos un siniestro. Por lo tanto, el tomador del seguro será, en definitiva, la persona que contrata ese seguro y que nos pone bajo el paraguas de la compañía aseguradora. Tendremos la figura de la aseguradora, que es la persona o la entidad que va a responder del siniestro cuando lo comuniquemos, es decir, que va a poner la indemnización a disposición del perjudicado para cubrir el siniestro cuando lo tengamos. Y en este caso, la aseguradora puede ser una única aseguradora o pueden ser varias aseguradoras, puede haber un coaseguro. Esto es muy típico en el derecho español o en la vida de los seguros españoles. La figura del coaseguro ha sido más limitada, pero por ejemplo es más reciente, pero es muy típica, por ejemplo, del derecho de seguros anglosajón. De hecho, yo cuando aprendí de seguros, cuando aprendí de materia de seguros, me llamó mucho la atención cómo funcionaba, por ejemplo, el Lloyds, que es el mercado de seguros inglés, ¿no? Allí
se subastan los riesgos y entonces se dice, hay un riesgo de cubrir, vamos a decir, a 50.000 abogados de Madrid, ejercientes, colegiados y todos por ahí por los juzgados y tribunales, cada uno haciendo las picias y en sus despachos haciendo las picias que... Y entonces puede decir una compañía de seguros, esto me lo explicaron con un barco, pero como estamos en materia de abogados, pues me parece muy curioso además imaginar que una compañía de seguros tiene a 50.000 o a 60.000 colegiados por ahí rodando por España y haciendo todo lo que pueden hacer, que puede ser llegar tarde a un juicio, presentar tarde una demanda, asesorar mal a un cliente, perder la documentación, porque el nivel de siniestros que puede haber en materia de responsabilidad civil de abogados es inmenso y se pueden cometer muchísimos errores. Entonces, hay una compañía de seguros que puede decir, pues yo no me siento capaz de cubrir este riesgo, porque evidentemente la cobertura que yo puedo tener pueden ser 250.000 euros, pero 250.000 euros multiplicado por 50.000 colegiados es una cantidad muy importante a la que dar cobertura. Evidentemente, como en toda la materia de seguros, no los 50.000 colegiados van a dar siniestros, pero hay que tener la capacidad económica para hacerlo. Entonces, en ocasiones, en el mercado inglés lo que se hacía era que esto se subastaba y se decía, yo cubro un 15%, vale, pues yo cubro un 50%, pues yo cubro un 30%, pues yo cubro el que falta, el 15% el que falta, ¿no? Que son 15 más 30, pues el 5% que falta. Y se tocaba una campana y decía, cubiertos los riesgos, ya estaba. Y entonces se formaba un coaseguro en el que varias compañías de seguros garantizaban los siniestros que podían surgir al amparo de esa póliza. Por lo tanto, Perfecto, Carolina. Al hilo justo de esto, porque hay una pregunta vía chat que creo que para confirmar sencillamente. El compañero nos pregunta, Jorge Juan, si la ampliación de la cobertura, lo que llamamos, lo que hemos dicho, segunda capa de cobertura, debe ser con la misma compañía o puede ser a través de otra. puede ser con otra compañía, no hay ningún Perfecto. problema. De hecho, por ejemplo, la mayor parte de los colegios profesionales, en el AON, como corredora de la póliza, cuando te manda el formulario te dice, yo quiero la primera capa de cobertura, que es la que va unida a la colegiación, por ejemplo, ¿no? Y luego te dice, si quieres contratar con, yo por ejemplo tengo la segunda capa de cobertura, la tengo contratada con Caser y la tercera capa de cobertura me parece que la ofertaba Arch Insurance, hasta donde yo recuerdo que pasaba, no sé en este momento exacto. Entonces, no hay ningún inconveniente en que puedas tener la segunda o la tercera capa de cobertura contratada con otra compañía. ¿Qué pasará? Que si el siniestro excede de la primera capa de cobertura y tiene que entrar la segunda capa de cobertura, las dos compañías deberán ponerse de acuerdo para cubrir la indemnización del siniestro. La primera compañía cubrirá hasta su límite de cobertura y la segunda entrará en el exceso. ¿Vale? Resuelto entonces. Gracias. Vale. Decíamos, puede existir la figura del coaseguro, con lo cual la cobertura la tendrán que dar distintas compañías en el caso de que se produzca un siniestro. Hay que determinar quién es el asegurado. El asegurado en estos casos seremos los propios colegiados. Los propios colegiados, las sociedades profesionales, otros profesionales que tengamos anexos, por ejemplo, al despacho. En muchas ocasiones, en algunos despachos profesionales, hay un economista que también forma parte del propio despacho y que puede estar cubierto perfectamente por la póliza. Trabajadores, becarios en ocasiones, es decir, el asegurado dentro de la póliza de responsabilidad civil de abogados debe de estar perfectamente identificado en el texto de la póliza para que si cometemos un error tengamos en cuenta si esa persona que comete el error, cuando no es el propio colegiado, está cubierta o no está cubierta. Yo recuerdo un siniestro hace unos años de un auditor, de un administrador concursal, en el que una de sus trabajadoras había pasado mal unas nóminas de la empresa concursada. Por lo tanto, tuvieron responsabilidad porque las habían pasado contra otra cuenta y se habían cobrado y había desaparecido el dinero, y revisamos su póliza y curiosamente su póliza no cubría a los trabajadores que tenía a su cargo. Por lo tanto, el siniestro se lo tuvo que acabar comiendo él porque no tenía bien delimitada la cobertura con respecto a los sujetos asegurados. Tengamos en cuenta que si somos nosotros los que trabajamos a título individual no hay ningún problema, pero si tenemos personas de las que tengamos que responder, tendremos que saber si son sujetos asegurados o no lo son.
Otra figura muy importante en materia de la póliza y que aparecerá muchas veces por ahí, que genera muchos conflictos, es la figura del corredor de la póliza. Yo he visto muchos pleitos en los que la demanda por parte de un abogado de un perjudicado se ha dirigido no contra la aseguradora, sino contra la correduría de seguros, porque la correduría de seguros aparece en muchas ocasiones en el texto de la póliza. De hecho, se dice, cuando haya un siniestro, el siniestro se notificará a AON, por ejemplo, mi corredor de mi póliza es AON. Y muchas personas demandan AON, muchos letrados demandan AON, y a mí esto me da que pensar de que efectivamente no es fácil identificar la figura o la distinción entre el corredor de seguros y la aseguradora. Tengamos en cuenta que el corredor de seguros es la persona que se encarga de correr la póliza, de gestionarla, de tramitar los aspectos prácticos de la póliza, ¿vale? Aparte de otras tareas que hace, como la búsqueda de la mejor solución aseguradora para un determinado riesgo, etc. Pero en muchas ocasiones tenemos que tener cuidado también cuando seamos demandantes en una póliza o en un pleito de responsabilidad civil contra un compañero, que los hay, a quién demandamos, y tengamos cuidado, no confundamos la figura del tomador, del asegurado y del corredor de la póliza, ¿vale? El corredor será nuestro gran aliado cuando seamos los asegurados y cuando tengamos que comunicar un siniestro, porque será quien se encargue de toda la tramitación de nuestro siniestro y se encargará él directamente de las comunicaciones con la compañía, de notificar en muchas ocasiones también al perjudicado cuál sea la resolución. Es decir, cuando seamos los asegurados en una póliza de responsabilidad civil y demos un siniestro, el corredor va a ser nuestro gran aliado y debemos de tenerlo perfectamente identificado, ¿vale? Y por último, ¿quién será el beneficiario de la póliza de seguros? En la póliza de responsabilidad civil, el beneficiario será el perjudicado por nuestro error profesional y sus herederos, en el caso de que el perjudicado hubiese fallecido. La póliza nos cubre a nosotros somos los que tenemos la cobertura, pero la indemnización a quien se la va a pagar es al perjudicado. Por lo tanto, el beneficiario final de nuestra póliza, de la cobertura de nuestra póliza, será la persona que se vea perjudicada en sus intereses como consecuencia del mal hacer profesional nuestro, que se ha declarado en una resolución o que se ha acordado en una fase extrajudicial. Hasta aquí, ¿claro todo? ¿Alguna duda? Sí, por ejemplo, en relación a este último extremo, nos apuntaba el compañero, si no cabe la solidaridad a efectos de demandar. Lo digo lo señala por el corredor, como si pasa, por así decirlo, en el artículo 17 de la Ley de Ordenación de la Edificación, con respecto al promotor, por ejemplo. Es que precisamente sobre la responsabilidad en materia de construcción, hemos tenido hace un par de semanas un webinar bastante interesante. No, no hay responsabilidad solidaria por parte del corredor y mucho ojo con eso, porque son unas costas que os coméis sí o sí si planteáis una demanda contra el corredor de la póliza. El corredor no tiene ningún tipo de responsabilidad en materia del propio seguro, más que la que tenga con respecto a las partes del seguro. Es decir, si a mí no me ha ofertado el mejor seguro que me podía conseguir o si en la tramitación de mi siniestro no ha sido suficientemente diligente. Pero con respecto a los terceros perjudicados no tiene absolutamente ninguna obligación derivada de la ley del contrato de seguro. Por lo tanto, si en un momento determinado formulamos una reclamación contra el letrado, su compañía aseguradora y el corredor de la póliza, son unas costas que nos comemos sí o sí porque hay desestimación de la demanda, no hay una responsabilidad solidaria. No es equiparable la figura a ninguna de las previstas en la Ley de Ordenación de la Edificación porque no hay ninguna obligación derivada de la propia póliza de seguro en relación con el tercero perjudicado. Perfecto, aclarado entonces en relación a la legitimación. Genial. Hay alguna pregunta más, pero la guardamos para... A lo mejor tienen que ver con el objeto del seguro, alguna. Vamos a ver qué es lo que cubre este seguro, ¿vale? El seguro de responsabilidad civil de abogados nos cubre o nos protege frente a las reclamaciones que tengamos durante el ejercicio de la actividad profesional. Y ojo con esto, las reclamaciones que tengamos. Es necesario que se nos reclame como consecuencia de un error real o posible que hayamos cometido en el ejercicio de nuestra actividad profesional. Es una póliza de reclamaciones, no tiene en cuenta el error, es decir, no da cobertura al error si yo no tengo una reclamación previa. Y de hecho así lo establecen todas las pólizas de seguros de responsabilidad civil que tienen que ver con la abogacía. Cubre las reclamaciones que reciba el profesional durante el periodo, el que sea. Es una póliza, por lo tanto, de reclamaciones. Y aquí hay
durante mucho tiempo hubo dos tipos dos grandes grupos de pólizas de responsabilidad civil. Unas se llaman las pólizas de hecho generador y otras son las pólizas claim-made, de la reclamación, de recibir la reclamación. ¿Qué diferencia hay entre una y otra póliza? La póliza de hecho generador dirá la póliza da cobertura a los errores cometidos por el abogado durante el periodo de vigencia de la póliza, ¿vale? Yo, por ejemplo, he tenido hoy una audiencia previa. He tenido una audiencia previa en Valladolid que se ha hecho por Zoom y me ha costado un poco conectarme porque además tengo un Mac y me da problemas con la aplicación del Ministerio de Justicia a veces para conectarme. Supongamos que no llego a conectarme, ¿vale? Y que cometo el error profesional de que no me tienen por comparecida en la audiencia previa, por lo tanto, adiós, muy buenas, he perdido el pleito, ¿no? El error lo habría cometido hoy. Hoy puedo tener una póliza de responsabilidad civil que me cubra por 1 millón de euros, vamos a pensar, ¿vale? Y que me cubra con Caser, por ejemplo. Pero puede que yo no tenga la reclamación de mi cliente cuando yo ahora le mando un correo electrónico. No os preocupéis, he hecho la audiencia previa, he llegado, no ha habido ningún problema. Pero supongamos que pasa una de estas cosas que de verdad además te hielan la sangre. O sea, de repente cuando te das cuenta que has cometido un error profesional te hielan la sangre. Supongamos que mi cliente me reclama cuando yo le tengo que notificar, pues mira, me ha pasado esto, no me he podido conectar, voy a presentar un escrito en el juzgado porque me ha dado un problema, porque el aplicativo se ha caído, porque no he podido entrar, por lo que sea. Y entonces mi cliente me reclama dentro de 6 meses, cuando ya no hay posibilidad y ya vemos que hemos perdido realmente el pleito o que ya se han cuantificado los perjuicios, que le han cascado las costas y que ya sabemos que efectivamente la indemnización que le corresponde son 10.000 euros, o que lo que ha tenido que pagar al contrario son unos 10.000 euros. Yo puedo tener una póliza distinta dentro de 6 meses. Puedo tener una póliza con una cobertura más alta, con otra compañía distinta, porque a lo mejor me vence la póliza en el mes de julio, ¿vale? Entonces, las pólizas de hecho generador nos dicen, cubro los errores profesionales que se produzcan durante la vigencia de la póliza. Es decir, mi póliza de hoy, póliza de Caser con 500.000 de cobertura. Mientras que las pólizas claim-made, la que cubre es la póliza que yo tengo vigente en el momento en el que recibo la reclamación por el perjuicio, por el error profesional que he podido cometer bajo el amparo de otra póliza. Esto espero que sea claro, ¿vale? No es lo mismo cuando yo recibo la reclamación que cuando yo meto la pata. En construcción, hablabas, por ejemplo, de que habíais tenido un webinar de construcción. Esto en construcción se ve súper fácil, porque cuando los periodos de cobertura o de garantía, por ejemplo, de la LOE son tan altos o tan largos, no es lo mismo el aparejador o el arquitecto que construye una casa hace 10 años y que tenía una póliza hace 10 años, que os podéis imaginar que la cobertura de hace 10 años económicamente no era igual que la que tenemos en este momento, que cuando le llega la reclamación que puede ser en este momento. Las dos pólizas tienen ventajas los dos tipos de pólizas tienen ventajas y tienen inconvenientes. La póliza de hecho generador, que ya no hay prácticamente ninguna, ¿vale? Ya no es aplicable prácticamente ninguna, tenía una ventaja, y es que cuando terminábamos nuestra vida profesional, con que hubiésemos estado asegurados durante todo el ejercicio de nuestra profesión, siempre teníamos una póliza que nos cubría. Es decir, el día que nos jubilábamos dejábamos de pagar la póliza y teníamos seguro que cubría toda nuestra vida profesional. A cambio, teníamos un problema podíamos estar infraasegurados, porque si nos llegaba una reclamación con respecto a un error que habíamos cometido 3, 5 o 6 años antes, podíamos tener una cuantía asegurada más baja de la que el mercado en este momento nos estuviera pidiendo. Este era el inconveniente y la ventaja que tenían las pólizas de hecho generador. A cambio, las pólizas claim-made tienen una ventaja y es que tenemos la cobertura siempre muy actualizada. Yo tengo la cobertura ahora, la que tenga. Yo ya sé si estoy asegurada en 1 millón de euros, estoy asegurada en 100.000, puedo saber qué tipo de pleitos estoy llevando en este momento para cubrir mis garantías. Puedo estar ahora llevando pleitos muchísimo más gordos y a lo mejor hasta hace unos años he estado llevando 1.000 pleitos de verbal, de automóvil o una cosa mucho más pequeña, que el siniestro sea mucho más pequeño y que por lo tanto pueda tener una suma asegurada más chica. En el caso de las pólizas claim-made nos permiten tener una cobertura mucho más actualizada, pero nos obligan
a seguir teniendo contratada póliza cuando nos jubilemos, porque todavía podemos recibir alguna reclamación por errores profesionales que hayamos cometido durante el ejercicio de nuestra profesión, ¿vale? La póliza Claimate leo así, leo una consulta que están haciendo. Dice, ¿la póliza Claimate es más cara? Las pólizas, si son las estándar, en este momento todas las pólizas que nos encontramos vigentes en materia de responsabilidad civil de abogados son Claimate. No hay pólizas de hecho generador en este momento. El mercado ya no ofrece pólizas de hecho generador. Nos cubre por las reclamaciones que tengamos durante el periodo de vigencia de la póliza. Por lo tanto, no es que sean más caras o más baratas, es que directamente el mercado asegurador ha decidido no ofertar pólizas de hecho generador, ¿vale? Porque es mucho más razonable el tener póliza vigente en el momento en el que tú recibes la reclamación. Perfecto. Y en relación también a este último punto que hacías, es decir, cuando nos jubilemos también tenemos que estar asegurados. ¿Cuál es el plazo? ¿Se marca algún plazo? Responsabilidad civil contractual, es decir, yo garantizo estar asegurado durante 5 años después de terminar el ejercicio profesional. Una cosa que sí que es importante y que podemos, luego estaba previsto hablar de ella, pero que podemos hablar en este momento, sí, es la comunicación de los partes preventivos, ¿vale? Cuando luego os voy a hablar de la forma de tramitar un siniestro, evidentemente yo tan pronto como recibo una reclamación tengo la obligación de comunicárselo a mi compañía aseguradora y por lo tanto notificaré y daré el parte de siniestro. Pero ello no impide que si yo soy conocedora de un error profesional que he cometido, del que muy probablemente va a derivar una reclamación o va a derivar un perjuicio, yo pueda dar un parte preventivo a mi compañía de seguros. De momento yo ya le voy notificando que he tenido este siniestro y el día de mañana cuando reciba la reclamación yo ya tendré garantizada la responsabilidad civil cubierta por esa póliza. Cuando llegue nuestro momento de la jubilación, que vete tú a saber cuándo va a ser, al paso que vamos me veo trabajando hasta los 90 años, si es que no me muero antes en esto de la premoriencia de los abogados como consecuencia del ejercicio de esta actividad tan rara que desarrollamos. Si sabemos que hemos cometido algún error del que tengamos conocimiento, porque podemos no tener conocimiento también de algún error profesional que hayamos cometido, sería conveniente en ese momento dar los partes que consideremos oportunos a los efectos de tener garantizada la responsabilidad civil profesional. ¿Vale? Entiendo también que es síntoma de buena fe. El compañero nos preguntaba por aquí si la reclamación previa es requisito de procedibilidad. No sé si lo hemos abordado. La reclamación previa al propio letrado a través del colegio profesional o no sé a qué se refiere con la reclamación previa exactamente. Un segundo. No nos lo detalla, pero bueno, si no, estamos pendientes vía chat y te lo completo. En materia al letrado, el notificarnos previamente, uno de los requisitos que establece el Código Deontológico de la Abogacía es la notificación previa al colegio antes de la interposición de una reclamación contra un compañero. No es un requisito de procedibilidad, porque no lo es, pero como quien te va a demandar es un letrado, sí que es una muestra de mal hacer profesional y de una conducta bastante fea el no haber notificado previamente al colegio ese intento de mediación por parte del decano en materia de responsabilidad civil profesional, ¿vale? Perfecto, genial. Vale. Cuando hablamos del objeto del seguro, el seguro no solo se determina por las reclamaciones que yo recibo durante el periodo de vigencia de la póliza, que estén vinculadas con mi hacer profesional, sino que el objeto del seguro se determina tanto por vía positiva como por vía negativa. Es decir, la póliza me va a decir lo que me cubre y lo que no me cubre. Por lo tanto, para determinar qué es lo que me cubre realmente, tengo que saber qué es lo que sí que me da cobertura y tener muy en cuenta si me aplica o me afecta en alguno de los siniestros que he cometido una exclusión de cobertura. Y aquí es muy importante que leamos cuáles son las exclusiones de cobertura que son aplicables a nuestra póliza. Por ejemplo, exclusiones muy habituales son los errores de caja, los errores cometidos en el pago de liquidaciones, por ejemplo, de impuestos, las multas que se impongan a nuestro cliente como consecuencia de nuestro mal hacer profesional, en ocasiones la pérdida y la destrucción completa de los expedientes también es objeto de exclusión de cobertura. Entonces, tengamos muy en cuenta que el objeto asegurado no solo va a venir delimitado por lo que sí que cubre la compañía,
compañía, sino también por lo que no me cubre. Entonces, cuando leamos la póliza tenemos que ver, dice, pero este requisito no interrumpe la prescripción. Se refiere a lo que comentábamos anteriormente en relación a la Vale. reclamación previa. Evidentemente, si estamos cerca de la prescripción, hagamos todas las reclamaciones posibles a todo el que podamos para interrumpir la prescripción. Sí, sí, por supuesto, ¿vale? Interrumpe la prescripción, sí, sí, por supuesto. En relación a estas exclusiones de cobertura, ya aprovecho y te interrumpo yo también. Entiendo que dependiendo de la compañía y de la póliza, estas exclusiones serán diferentes, ¿no? Exacto, cada póliza, incluso hay unas exclusiones que aparecen en el condicionado general de la póliza, Sí. y puede haber exclusiones que aparezcan en el condicionado particular de la póliza. No había cuando la póliza, por ejemplo, la tomaba el Consejo General de la Abogacía, es decir, que era aplicable a muchos colegios profesionales de España, cada colegio luego podía tener sus propias exclusiones de cobertura. Era muy habitual, por ejemplo, en materia de responsabilidad civil de abogados, uno de los colegios que tenía más siniestros eran los colegios de Canarias, ¿vale? Bueno, cuando miramos a ver qué era lo que pasaba con el Colegio de Canarias y por qué era una siniestralidad tan alta, aparte de por el carácter tranquilo del canario en general y por lo tanto también del abogado canario en el ejercicio de su profesión, con todo el cariño y con todo el amor del mundo que me generan los canarios, que además son unos excepcionales abogados y unos clientes maravillosos que te cuidan mucho cuando vas a defenderlos, descubrimos que el problema estaba en el chico de la moto. El chico de la moto era realmente aquel muchacho que repartía las providencias y las resoluciones desde los colegios, desde los procuradores a los abogados y desde los abogados a los procuradores, y que era una práctica absolutamente profesional, habitual en Canarias hasta hace muy poquito tiempo, y que sin embargo en el resto de España ya estaba totalmente normalizada el tener un justificante de la presentación de las cosas, y sin embargo allí se tomaba como una desconfianza con relación al compañero procurador con el que estabas trabajando. Si le mandabas algo como por fax o por correo electrónico con acuse de recibo, se tomaba como una cierta desconfianza. Y había exclusiones específicas de cobertura en la póliza de Canarias que eran distintas a las del resto de España. Es decir, puede haber exclusiones de cobertura que aparezcan específicamente fijadas en las condiciones particulares de la póliza y, por supuesto, pueden ser distintas de una compañía a otra, ¿vale? Gracias. Entonces, veamos, por ejemplo, una exclusión de cobertura absolutamente normal es el dolo en la producción del siniestro. Es decir, si yo voluntariamente incumplo con las obligaciones propias de mi ejercicio profesional, puede haber una exclusión de cobertura. No puede haber. Hay una exclusión de cobertura por parte de la compañía y, por lo tanto, la compañía no responderá del siniestro. Pero hay otras exclusiones de cobertura que son más peculiares, como por ejemplo pues los errores de caja o la pérdida de la documentación por parte del expediente. Yo tuve un colegiado al que defendí hace ya unos cuantos años de Valladolid, que un viernes se llevó un expediente con la intención de trabajar en casa durante el fin de semana con toda la documentación médica del expediente, y lo perdió en el bar, donde se tomó una caña a la salida del trabajo el viernes, y cuando se dio cuenta pues había perdido todo el expediente. El expediente llevaba documentación original que era de muy difícil reposición, y por lo tanto la compañía consideró que no se daba cobertura al siniestro por la pérdida de la documentación, sí por los daños y perjuicios que se habían producido como consecuencia de la no posibilidad de la interposición de la reclamación, ¿vale? Pero, por ejemplo, si el cliente tiene que volver a otorgar un poder o tiene que volver a otorgar una escritura o tiene que pedir un duplicado, esto es una exclusión muy habitual de cobertura que no entra dentro de la póliza, ¿vale? ¿Cuál es ¿seguimos? Sí, ¿verdad? Sí, perfecto, disculpa, que tenía el micrófono apagado. Vale. Una vez que tenemos determinado quiénes son los sujetos de la póliza y cuál es el objeto de cobertura, vamos a ver otro de los elementos esenciales, y es ¿qué me va a dar a mí la compañía cuando yo notifique un siniestro? ¿Cuál va a ser el importe de la indemnización o hasta dónde se va a extender la indemnización que corresponde como consecuencia de la negligencia profesional? Porque decíamos, es objeto de cobertura las reclamaciones que nos formulen como consecuencia de errores profesionales cometidos durante el ejercicio de la actividad profesional.
La determinación del importe a indemnizar, bueno, una cosa antes de que se me olvide, y era una cosa que tal vez no tenía yo anotada porque no sabía muy bien dónde encajarla. Uno de los requisitos esenciales para la aplicación y para la obtención de la cobertura por parte de la compañía es que el asegurado cumpla con sus deberes de buen asegurado. Y los deberes de buen asegurado pasan por la notificación en plazo del siniestro, por la colaboración con la compañía en la resolución de ese siniestro y tercero, por el no reconocimiento nunca de los hechos en los que se basa la negligencia profesional, porque esto sencillamente limita o impide las posibilidades de defensa por parte de la compañía frente a una reclamación que se formula. Es decir, el letrado nunca debe de reconocer su responsabilidad civil, su error profesional frente a los clientes y esto es algo que hacemos en el 90% de las ocasiones. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque efectivamente, claro, si tú has metido la pata en la llevanza de un asunto, cuando te das cuenta y se lo dices a tu cliente, lo primero que le dices es, pues he metido la pata y te lo tengo que notificar y te lo tengo que notificar por escrito. Vale. Pues no notificamos por escrito. Damos parte a nuestra compañía de seguros, le contamos a nuestra compañía de seguros qué es lo que ha pasado y a nuestro cliente le proporcionamos el justificante del parte del siniestro sin que él cuente con un relato de los hechos detallado de dónde hemos metido la pata, dónde nos hemos equivocado y cuáles son los perjuicios que le hemos causado. Porque esto puede ser causa de exclusión de cobertura, el reconocimiento del siniestro por parte del asegurado. ¿Vale? Perfecto. Entiendo que quizás a lo mejor una llamada con el cliente contándole lo ocurrido sí que sería útil. Por supuesto, y una reunión con el cliente y ya digo que incluso Perfecto. darle la copia del parte de siniestro, darle la copia de tengo un número de siniestro ya he notificado, este es mi certificado de aseguramiento, tengo una compañía que me cubre hasta este límite de cobertura y yo ya he notificado que efectivamente he cometido un error en tu asunto, ¿vale? Porque no siempre que recibimos una reclamación va derivada de un error profesional, a veces recibimos reclamaciones porque al cliente no le gusta que ha perdido el pleito. Claro. Esto ya lo sabemos y puede no haber existido ningún error profesional, simplemente pues, que el juzgador nos haya desestimado la demanda o que el juzgado haya entendido que nuestro cliente, sus pretensiones no eran reconducibles a una sentencia estimatoria. También todos hemos tenido en ocasiones algún cliente peculiar, vamos a decir, ¿no? Que cuando le atiendes pues no le gusta lo que estás haciendo y que en ocasiones viene rebotado de otro cliente y no siempre que recibimos una reclamación ha habido una negligencia profesional, ¿vale? Entonces también ahí la compañía tiene que tener las posibilidades de defendernos y de garantizar sus intereses y de cubrir sus intereses. Si nosotros ya hemos hecho un reconocimiento de una responsabilidad y de una negligencia, pues evidentemente le dejamos atado de pies y manos, ¿vale? Perfecto. Genial. Hablábamos de la indemnización. ¿Cuánto va a cubrir la compañía? Bueno, la compañía cubre hasta el límite de cobertura de nuestra póliza, hasta el límite de cobertura que tengamos establecido. En mi caso, yo tengo 500.000 de cobertura sin ningún tipo de franquicia, pues yo sé que hasta 500.000 euros va a cubrir la compañía, sin que eso signifique que yo pueda obligar a la compañía a que ponga 500.000 euros encima de la mesa siempre y cuando yo reciba una reclamación. Porque habrá que cuantificar cuál es la indemnización que corresponde. Y en materia de responsabilidad, de responsabilidad civil de abogados, la cuantificación de los perjuicios es muy peliaguda, es muy peculiar, porque la responsabilidad civil o la indemnización que corresponde recibir al cliente en muchas ocasiones se confunde con la cuantía que se estaba discutiendo en el procedimiento en el que hemos metido la pata. Pero esto no siempre es así, de hecho casi nunca es así. O sea, si yo pierdo un pleito, si yo hoy no llego a ir a la audiencia previa, no me llego a poder conectar a la audiencia previa, era un pleito de 200.000, de una negligencia médica, eso no significa que a mi cliente le vayan a dar 200.000 euros y que vaya a garantizar el resultado, sino que estamos hablando de una expectativa de lo que podía haber conseguido si el pleito hubiese continuado adelante. Normalmente este porcentaje suele estar entre un 15, un 20, un veintitantos por ciento de la cuantía del procedimiento principal. Así lo establece la jurisprudencia que tenemos constante en materia de responsabilidad civil de abogados. En muchas ocasiones, sin embargo, sí que habrá una certeza con respecto al resultado del procedimiento. Por ejemplo, en un laboral tengo 2 trabajadores despedidos el mismo día en idénticas condiciones. En uno sí que presento la demanda a tiempo y le indemnizan por tantos mil, por su nómina completa.
no soy nada buena en laboral, 45 días de salario por año trabajado durante X años, y en otro me equivoco y no presento la demanda. Pues ahí a lo mejor si puedo utilizar una sentencia de contraste, es decir, si puedo utilizar un procedimiento que sea muy idéntico a aquel en el que he cometido el error profesional, sí que puedo tener una cierta expectativa o una cierta equiparación entre la cuantía del procedimiento en el que me equivoqué y el procedimiento y el procedimiento de responsabilidad civil del abogado. Pero no vamos a hacer en el juicio de responsabilidad civil del abogado, no vamos a hacer el juicio que no hicimos en su momento, sino que haremos en todo caso un juicio de prosperabilidad, es decir, esto tenía posibilidades de prosperar, anda, que no he visto yo defectos de personación en la audiencia en materia de apelación, en los que la apelación se había planteado única y exclusivamente por ganar tiempo, sin que tuviese ninguna posibilidad de éxito. Así, la indemnización en ese caso se corresponderá con un porcentaje de aquello que se discutía en el procedimiento principal, incluso de aquello que se discutía en el recurso de apelación, que puede no ser equiparable con la cuantía del procedimiento principal, que puede que estemos discutiendo en la apelación única y exclusivamente por las costas. Por lo tanto, el objeto de esa expectativa perdida será única y exclusivamente esa. Perfecto. Bueno, antes de la pregunta que tenemos aquí al chat, entiendo que hay algunos procedimientos en los que la cuantía es evidente y tenemos una cuantía de la que tenemos que echarnos manos, ¿no? Pero hay otros asuntos en los que quizás hay una pérdida de oportunidad, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo cuantificamos en ese extremo la indemnización que estamos desarrollando ahora mismo? Pues ahí será, si estamos tramitando y la compañía es partidaria de hacer una tramitación extrajudicial del siniestro, es decir, si plantea la posibilidad de llegar a un acuerdo incluso antes de que se formule la demanda contra el letrado, será la compañía a través de sus propios técnicos quien nos plantee, o a nosotros como letrados que les digamos cuál era realmente la expectativa, como asegurados que les digamos cuál era la expectativa del pleito, o ellos mismos quienes nos digan, vale, haremos una oferta en estos términos. No somos nosotros como asegurados quienes le tengamos que decir, no, dale más que así me quito la reclamación de en medio. Claro. La compañía valorará y determinará. Y aquí pueden surgir los conflictos de intereses entre la compañía y el propio asegurado, que le darán el derecho al asegurado de elegir su propia defensa en el caso de que haya un procedimiento, judicial de reclamación y que tenga ese interés contrapuesto. Pero seamos muy conscientes de que la cobertura por la que finalmente va a responder la compañía será o bien la que le imponga una sentencia, o bien la que le imponga un laudo arbitral, o bien la que voluntariamente por acuerdo pacten las partes, pero no tiene por qué identificarse con la reclamación que nos formulen a inicio en materia de responsabilidad civil. Y de esta cobertura habrá que quitar, por supuesto, si tenemos franquicia, habrá que eliminar la parte de la franquicia que tendrá que ser cubierta directamente por el asegurado si así está establecido en la póliza. Están preguntando por ahí si cubre, por ejemplo, las fianzas en vía penal. Pues aquí hay tantas pólizas como en botica, ¿vale? En muchas ocasiones la póliza sí que cubre las fianzas, pero hay ocasiones en las que la póliza no deposita, establece expresamente la exclusión de cobertura con respecto a las fianzas. Lo que sí que os puedo decir con prácticamente la certeza del 100% es que la póliza no cubre las multas, ¿vale? Las multas que se nos impongan, porque igual que la póliza, y yo esto siempre lo digo, la póliza no nos va a buscar a un señor que ingrese en prisión por nosotros, en el caso de que nos condenen penalmente, ¿vale? No hay un señor sustituto que vaya por nosotros a la cárcel. En este caso tampoco va a cumplir no va a cubrir en la mayor parte de las ocasiones las multas que se nos impongan y que suponga un sustitutivo de la responsabilidad penal. Y con respecto a las fianzas hay diversidad de criterios, por eso es muy importante ver si la póliza cubre o no cubre, o tiene excluidas las fianzas o no las tiene excluidas. Con respecto a la cuantía o a la cobertura del siniestro, os decía antes que, por ejemplo, hay capas de cobertura, ¿vale? Entonces, si el siniestro excede de la primera capa de cobertura, entrará a la segunda capa de cobertura, pero hasta que se agote el límite de cobertura de esa primera capa tiene que responder la primera de las compañías. Es decir, aquí no sucede como en el caso del seguro de daños,
en el que si tengo dos seguros, uno por 100.000 y otro por 50.000, y hay un siniestro, se aplica la regla de la proporcionalidad o la regla del reparto, y una cubriría el 50% y la otra el 25%. No, no se aplica la regla proporcional. Entran capas de cobertura de esta forma, ¿vale? Entra primera capa de cobertura y segunda capa de cobertura. Si por el contrario lo que nos encontramos es con una concurrencia de seguros, yo puedo tener mi seguro como profesional individual y además el seguro del despacho que también me dé cobertura frente a un error profesional, cualquiera de los dos seguros puede cubrir íntegramente el siniestro y luego entre las propias compañías tendrán que apañarse para repartir la indemnización si finalmente la han pagado. Pero el asegurado, o sea, el perjudicado podría dirigirse contra cualquiera de las compañías exigiendo la totalidad de la cobertura, ¿vale? ¿Vamos bien? Todo vamos genial. Vale. ¿Cómo se tramita un siniestro? Y este es un punto importante. Ya tenemos claro que somos los sujetos asegurados, tenemos claro quién es nuestra compañía, con la identificación ahí con cuidado de quién es nuestra correduría y quién es nuestra compañía de seguros, sabemos hasta dónde llega nuestro límite de cobertura, tenemos establecidos los límites temporales. ¿Existe un sobreaseguro si estás colegiado en varios colegios y el seguro es obligatorio en cada colegio? No es que haya un sobreseguro, habrá una concurrencia de seguros, pero generalmente te dirá, en esas ocasiones te dirá, habría concurrencia de seguros. Creo que habría concurrencia de seguros, es decir, el perjudicado se podría dirigir contra la aseguradora de cualquiera de los colegios profesionales, tendría que responder del siniestro y sin perjuicio de eso luego llegarían a los apaños entre compañías en función de la indemnización que finalmente tuvieran que pagar. Pero tú, como asegurado, puedes notificar el siniestro en todas las aseguradoras que tengas vigentes durante el periodo de la reclamación, ¿vale? Creo que queda clara la pregunta, ¿no? Sí, Vale. si no, pues precisamos vía chat, como siempre. Vale. ¿Cómo tramitamos un siniestro? Vale, sabemos ya, hemos recibido la reclamación. Vale, hemos recibido la reclamación y ¿qué hacemos con esa reclamación? Primero, deciros que se hiela la sangre. O sea, se hiela la sangre. Yo he recibido ya una reclamación una vez en mi vida, ya os digo que o ha pasado o va a pasar, pero bueno, yo el día que recibí la primera reclamación, pues me dio mucho susto y me dio cierto apuro. De hecho, tardé varios días en contarlo en casa, ¿vale? Porque me dio un poco de vergüenza. Y bueno, pues a nosotros no se nos mueren los pacientes en la mesa de operaciones, pero se nos puede pasar un plazo o podemos cometer un error o podemos llegar tarde a una vista o nos pueden pasar multitud de cosas. Entonces, cuando recibimos esta reclamación, la notificamos vemos en nuestra póliza que nos dice, y normalmente nos dice que la tramitemos a través de nuestra correduría. Nos ponemos en contacto con la correduría, quien nos dará generalmente un formulario, un documento para rellenar, que es el parte de siniestro. Hablando de los colegiados de Canarias, una vez recibimos una reclamación muy al límite del vencimiento de los 20 días para contestar a la demanda y hablamos con el colegiado, con el asegurado y le decimos, mándanos la demanda, y la demanda estaba llena como de manchas, unos manchurrones terribles en el escaneo que era en blanco y negro. Y entonces cuando le pregunté, es que se ve fatal, tiene muchísimas manchas, y me dijo, es que me he puesto tan nervioso que al quitar las grapas me he cortado los dedos y entonces tenía manchas, había manchado la demanda de sangre, pobrecito, me pareció absolutamente demoledor aquello, pero tenemos que notificarlo. Hay muchas veces que la reclamación se queda en el maletero del coche, en el maletín, porque es verdad que nos genera un rechazo horrible tener que tramitarlo, y además siempre somos mejores para los asuntos de los demás que para los nuestros propios, entonces seamos cuidadosos en la tramitación del siniestro. La correduría nos va a ayudar muchísimo en todas las gestiones. No conozco ninguna correduría que no haya ayudado a un asegurado colegiado en la tramitación del siniestro de responsabilidad. A la correduría le aportaremos toda la documentación que la compañía nos solicite, que será la reclamación, todos los antecedentes del siniestro que nosotros podamos proporcionarles, y generalmente nos piden también un estudio o una valoración de las posibilidades de prosperabilidad de la reclamación y de qué es lo que pensamos nosotros, las cifras en las que pensamos nosotros que debe de realizarse la oferta indemnizatoria o que cabe la oposición a la reclamación que nos están formulando.
En este sentido, yo siempre digo que las compañías de base inglesa, las compañías que tienen matriz inglesa, suelen hacer una muy buena tramitación extrajudicial de los siniestros, es decir, no nos obligan a llegar al palo de que nuestro cliente nos demande, sino que basta con que recibamos la reclamación para que ellos ya pongan en marcha el mecanismo de la reclamación o de la tramitación extrajudicial y traten de trabajarse esa vía de la gestión extrajudicial. En mi experiencia, muchas de las compañías españolas, y en esto va cambiando también el criterio, han sido muy partidarias de dejar que la reclamación se fuese a la vía judicial y que ya fuese el juez quien nos dijese cuál era la indemnización que correspondía pagar, poniendo al asegurado o al abogado asegurado en la tesitura de enfrentarse en un procedimiento judicial contra su cliente, que muchas veces supone además una serie de daños colaterales importantes, más allá de la propia indemnización que corresponda pagar, como supone en provincias o en municipios muy pequeños el desprestigio profesional de la obligación del cliente de tener que ir a la vía judicial, el prestigio del abogado frente a un error cometido en el que sabe que su compañía responde y que responde de una forma rápida y ágil al siniestro, es mucho menos daño para el letrado en ocasiones que cuando se obliga a llegar a un procedimiento judicial con una resolución final, ¿no? Entonces, esto sí que es verdad que en algunas ocasiones lo hemos visto y que para mí ha sido un desprestigio añadido o un daño añadido al letrado más allá del propio daño que se causaba al perjudicado, al cliente perjudicado. Entonces, en esta tramitación que hacemos con nuestra correduría de seguros y en definitiva con nuestra compañía de seguros, tenemos que cumplir con todas las obligaciones que nos impone la ley del contrato de seguro como asegurados, es decir, comunicar con diligencia, proporcionar toda la información, proporcionar toda la colaboración que la compañía nos solicite y sobre todo no realizar actos en perjuicio de la cobertura por parte de la compañía, como por ejemplo sería el reconocimiento del siniestro o el reconocimiento de la indemnización. O incluso, y esto también era habitual en ocasiones, el pago de la indemnización directamente al perjudicado. Es decir, muchas veces el abogado, cuando notificaba el siniestro, ya había indemnizado al cliente en la cuantía, en los 3.000, 4.000 o 10.000 o 20.000 euros, y luego pretendía obtener cobertura por parte de la compañía. Esto no se puede hacer, no se puede pagar al perjudicado porque entra dentro de la tramitación del siniestro por parte de la aseguradora y por lo tanto no procede realizar ningún pago con carácter anticipado a la resolución del siniestro por parte de la compañía. Vale. Por último, vamos a hablar de las coberturas complementarias, ¿vale? Ya sabemos que la compañía cubrirá la indemnización que finalmente se le imponga, derivada del error profesional que hayamos cometido, junto con los intereses que correspondan, que pueden ser los intereses legales y que en el caso de la compañía de seguros, como bien sabéis todos, serán los intereses previstos en el artículo 20 de la Ley del Contrato del Seguro, que además son unos intereses especialmente punitivos para la propia compañía y que tienen por finalidad la de garantizar que la cobertura del siniestro se haga lo más rápidamente posible. ¿Cuáles son las coberturas complementarias que podemos tener con la póliza? Con la póliza de responsabilidad civil, una de las coberturas complementarias más importantes que tenemos y que además aparece prevista no solamente en la propia póliza, en las condiciones generales particulares de la póliza, sino que aparece prevista en la propia ley del contrato del seguro, es la cobertura de defensa jurídica. La ley del contrato de seguro prevé específicamente que el asegurador se hará cargo de la defensa del asegurado en materia de reclamación civil, de las reclamaciones que se formulen al amparo de la póliza de responsabilidad civil. Esto significa que la compañía nos va a proporcionar un abogado y va a cubrir los gastos de defensa que impliquen esa cobertura de defensa jurídica. Aquí ha habido también variación. Yo podía tener 500.000 euros de cobertura en mi póliza con exclusión de gastos de defensa o sin exclusión de gastos de defensa. Esto significaba que si el pleito que finalmente yo tenía suponía unos honorarios de 100.000 euros, por ejemplo, para los letrados, si había exclusión de gastos, yo me quedaba solo con 400.000 euros de cobertura. Es decir, se reducía la cobertura que yo tenía contratada en el importe que supusieran los honorarios de los letrados procuradores o peritos que me tuvieran que defender en ese procedimiento. La mayor
mayor parte de las pólizas en este momento son sin exclusión de gastos, es decir, yo tengo mi cobertura de 500.000 euros y luego además tendré la cobertura de defensa jurídica en la cuantía que finalmente supongan los honorarios del letrado y del procurador que me tengan que defender en el procedimiento. Lo que supone garantizar que efectivamente lo que yo tengo contratado es lo que va a responder frente al tercero. Pero decíamos, existe este derecho de defensa, la compañía me va a designar y en todo caso va a llevar el control de la reclamación que se me formule por responsabilidad civil profesional, y aquí caben las dos posibilidades, que sea con los propios abogados que designa la compañía, que esto es estupendo, es decir, la compañía me va a designar unos abogados que son especialistas en materia de responsabilidad civil profesional, especialistas en materia de responsabilidad civil profesional de profesiones jurídicas y en muchas ocasiones especialistas en materia de responsabilidad civil de abogados expresamente, es decir, que llevan un 90% de estos pleitos y que conocen perfectamente la materia. No desconfiemos en absoluto de los letrados que nos designa la compañía, porque van a hacer en la mayor parte de las ocasiones un trabajo excepcional, y esto no lo digo yo porque haya sido durante muchos años y porque sea letrada de compañía de seguros, sino porque en lógica pues nos encontramos con un abogado súper especializado o sobreespecializado en la materia a la que se está enfrentando, que enfrente normalmente suele tener un abogado que no es especialista en la materia, al que le llega una materia de reclamación y que bueno, pues lo gestiona como buenamente puede. Por lo tanto, no hay ningún inconveniente en que los abogados de la propia compañía sean los que se encarguen de la defensa. Pero en ocasiones, si hay un interés contrapuesto o si la póliza me prevé la libre designa de letrados, yo puedo designar al abogado de mi confianza. Yo puedo tener a alguien en quien confíe muchísimo para la defensa de mis intereses y por lo tanto que lo pueda designar al amparo de la cobertura de la póliza y que la compañía pague sus honorarios finalmente. No hay ningún inconveniente. Aquí suele haber la limitación de que la póliza no te deja designar, por ejemplo, a un compañero tuyo de despacho, porque en el fondo es como si te estuvieras designando a ti mismo, como si los honorarios que va a cubrir la póliza los estuvieras cobrando tú mismo. Y por supuesto, y aquí va la recomendación para todos los participantes, nunca asumamos nuestra propia defensa, porque ahí sí que no hay, ¿cómo es esto? Que no hay más tonto que el abogado que se tiene a sí mismo por cliente. O sea, esto sí que es una debacle absoluta. Seamos colaboradores con el letrado que nos designe la compañía o con el letrado que designemos para nuestra defensa en materia de responsabilidad civil profesional, pero nunca asumamos nuestra propia defensa porque es terrorífico. O sea, es una cosa que no da buen resultado. Por lo tanto, tendremos como cobertura complementaria el derecho de defensa jurídica cubierto por la propia póliza de responsabilidad civil. Con límite o sin límite de cobertura. Ya os digo que en muchas ocasiones dice la defensa jurídica con un límite de 20.000 euros en materia de honorarios de letrado y de procurador. Otras coberturas complementarias que pueden tener las pólizas de responsabilidad civil son la indemnización por inhabilitación profesional. Cuando como consecuencia de una reclamación de responsabilidad civil o de responsabilidad penal contra un letrado nos encontramos con una inhabilitación profesional, hay muchas pólizas que nos cubren una indemnización por el periodo que dure la inhabilitación. Esta indemnización se suele fijar por una cuantía día, es decir, puedo tener 50 euros por día que dura la inhabilitación profesional. Esto se tramita también cuando se impone la resolución o cuando se impone la sentencia condenatoria o la resolución final que nos imponga la responsabilidad civil profesional. Se aplicará también y por lo tanto esta cobertura también entra en juego. Y con respecto a las multas y fianzas, que era el último de los elementos al que quería hacer referencia, lo hemos comentado durante el desarrollo de la ponencia. En general hay muchas pólizas que sí que cubren las fianzas en el caso de que éstas tengan que ser depositadas en el procedimiento penal, pero muy pocas pólizas cubren la multa que se imponga como consecuencia de una condena penal contra un asegurado, ¿vale? Espero y deseo que he llegado hasta aquí. Creo que he tocado casi todo lo que tenía. Bueno, no hemos usado la presentación al final, se la pasa sin ningún tipo de problema, ¿vale? He dejado enviar, perdón,
Vamos allá. No, te he interrumpido, disculpa. No. Vamos con las preguntas, que es lo que me gusta a mí. A ver qué preguntan. Genial, ¿tenemos alguna pendiente por ahí? Vamos así. Te quería pedir tu opinión en relación a este último extremo que comentábamos, en relación a esa elección que tenemos como afectados de los abogados de la compañía o algún compañero que conozcamos, ¿no? Por tu experiencia, lógicamente, es necesario preguntarte por qué optarías, ¿no? Abogado de la compañía o ese compañero que nos transmite confianza o seguridad, como queramos llamarlo. Yo planteo la confianza en el compañero designado por la compañía. Sí, sí. Perfecto. Son muy buenos especialistas y se manejan muy bien en el sector, y por lo tanto yo confío mucho en los abogados designados por la póliza. Me parece una muy buena opción. Por supuesto, si tenemos un compañero que sepamos que es un excepcional profesional, al que no vayamos a manipular, porque esta es una jugada muy de doble filo, ¿vale? Porque y pon y cuenta y... A ver, yo he defendido mucho el letrado y había materias en las que no era especialista. Yo, por ejemplo, no soy buena en laboral, soy bastante mala en laboral, de hecho, y he tenido que defender a compañeros que habían cometido errores o que recibían reclamaciones de siniestros cometidos en vía laboral. Por supuesto, la colaboración entre los dos profesionales tiene que ser absoluta. Y yo le decía, yo sé de materia de responsabilidad civil, pero no sé nada de laboral. Entonces, cuando tú me tienes que decir si entra el FOGASA o no entra el FOGASA, o si había salarios de tramitación o no había salarios de tramitación, aquí me lo tienes que contar tú, me tienes que decir si realmente entra en juego o no entra en juego, ¿no? Y la colaboración con el letrado que te designan tiene que ser directa, ¿vale? Perfecto, pues queda dicho. Curiosas las preguntas que nos realizan por aquí. El compañero José Antonio, ¿las cantidades ejecutadas provisionalmente se cubren por las pólizas? Sí, con carácter general sí, sobre todo porque el propio interés de la compañía aseguradora, en el caso de las cantidades ejecutadas provisionalmente, es dar cobertura para que se le corte los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro. Por lo tanto, sí que suelen las compañías dar cobertura y consignar las cantidades en el caso de la ejecución provisional, sí. Perfecto. Quizás buscando a lo mejor ya estadísticas, ¿no? Y sabiendo la especialización de los distintos despachos. El compañero Jorge Juan nos pregunta que si sabes o sabemos cuál es la rama del derecho donde se dan más reclamaciones. Pues, quizás por tu experiencia a lo mejor pues, podías hacer ese mira, voy a ser muy crítica aquí con una cosa, y yo creo que el mayor número de reclamaciones se dan en relación con la actuación de los letrados en el turno de oficio. No por el error del compañero que ejerce la actividad en el turno de oficio, sino porque muchas veces el cliente que te llega del turno de oficio tiene una pretensión que, como además luego en muchas ocasiones tampoco le cuesta volver a reclamarte, lo que no consigue por vía del procedimiento judicial lo consigue por la vía de la reclamación del turno, ¿vale? A mí me parece que hay que ser muy, muy, muy cuidadosos cuando somos letrados designados por el turno, porque la relación con un cliente particular que viene a tu despacho suele ser de otra forma, y he visto muchísimas reclamaciones derivadas de designaciones del turno, ¿vale? Perfecto. Siempre la doble vara de medir, ¿no? De diferenciar los clientes es un error habitual, ¿no? Al hilo justo de lo que comentas en relación al turno de oficio, rescato una pregunta que tenemos al principio. Me gustaría preguntar si el seguro obligatorio del turno de oficio tiene limitación territorial y si solo cubre asuntos concretos del turno de oficio. Nos pregunta Jorge Juan también. No lo creo. Tendría que ver la póliza que va vinculada, pero yo creo que cuando te apuntas, cuando te inscribes en el turno, y perdonad mi desconocimiento si en este caso estoy equivocada, yo creo que cuando te apuntas al turno de oficio, la póliza que te cubre es la que tú tienes como colegiado de tu colegio profesional. Por lo tanto, la póliza es idéntica a la que va a entrar en juego cuando el asunto es de un cliente particular. No hay exclusiones o limitaciones específicas en materia de que ese cliente haya sido designado por parte del turno de oficio, ¿vale? Perfecto, genial. José Antonio, también está una de las últimas preguntas que tenemos por aquí. Si el perjudicado utiliza la acción directa contra la aseguradora, ¿tiene la obligación la aseguradora de comunicar al letrado la interposición de la demanda donde se va a juzgar su actuación? Sí.
Entiendo que sí, se está discutiendo una cuestión que nos afecta personalmente y por lo tanto la aseguradora nos va a notificar la existencia de esa reclamación contra nosotros. Que tenga la obligación. Yo la obligación no la veo en la ley del contrato de seguro ni la veo en la propia póliza, pero evidentemente nos va a decir, me están reclamando por un error profesional que has cometido tú, ¿no? Claro, al final. Entiendo que, vamos, la aseguradora no va a tramitar un pleito sin que tú estés enterado de que efectivamente esa reclamación se ha producido. Entiendo que va al final en contra de sus propios intereses, ¿no? Porque al final podemos aportarle cualquier tipo de información valiosa para esa defensa del asunto, entiendo, ¿verdad? Genial. Rescato también algunas de las preguntas que teníamos al inicio. A ver. Por ejemplo, aquí Miguel nos preguntaba qué coberturas consideras imprescindibles tener contratadas en la póliza de responsabilidad civil profesional y cuáles son estrictamente necesarias. Asimismo nos pregunta cuál es el capital mínimo que tendríamos que contratar para estar, por así decirlo, relativamente tranquilos. Yo creo que eso depende mucho de la naturaleza de los asuntos en los que trabajemos. Yo os decía antes que no es lo mismo llevar habitualmente pleitos que excedan, por ejemplo, los 200.000 euros, que si estamos llevando tráficos que a lo mejor la indemnización pues anda entre los 2.000 y los 3.000 euros, ¿no? Porque efectivamente un error cometido en un pleito de 1.000.000 de euros no va a tener la misma trascendencia que un error cometido en un pleito de 3.000 euros. A mí me parece que ese es el primer factor que hay que determinar. Yo no sé, en función del tipo de asuntos que cada uno lleve, ¿no? y de la cuantía de los asuntos que uno lleve, creo que eso determina la cobertura. Yo creo que una cobertura de 100.000 euros en este momento es la cobertura mínima que debemos de tener todos, ¿no? Me parece que una reclamación de 100.000 euros, que sería estar probablemente en un pleito de 300.000 euros aproximadamente, es una cobertura interesante. Tengamos en cuenta que también podemos tener cobertura por año, podemos tener cobertura por anualidad, con lo cual si un año damos 3 siniestros, ojo, no nos comamos la cobertura con el primer siniestro y nos quedemos sin cobertura para los que nos vengan a posteriori. La cobertura básica que considero que hay que tener, más que la que hay que tener, que es la de las reclamaciones que tengamos durante el periodo de ejercicio de la actividad profesional, me parece mucho más importante si vamos a negociar directamente con la compañía el contenido de nuestra póliza, que negociemos cuáles son las exclusiones, es decir, tengamos cuidado y ajustemos que las exclusiones no nos dejen sin cobertura final con algo que tenga que ver con lo que nosotros actuamos, ¿no? Porque si, por ejemplo, trabajamos mucho con dinero de los clientes, por ejemplo, hacemos mucha gestión de liquidación de impuestos o hacemos mucha gestión de liquidación de pagos, tengamos cuidado con que no estén cubiertos, por ejemplo, los errores de caja. Porque si tengo habitualmente, manejo mucho dinero del cliente o hago pagos y recibo cantidades en nombre del cliente, pues tengamos cuidado con que esto no esté cubierto. O si, por ejemplo, custodio mucha documentación del cliente, tengamos cuidado con que la pérdida de la documentación del cliente no la tengamos cubierta o la tengamos excluida, ¿vale? O si tenemos muchos trabajadores que dependen y de los que no podemos controlar lo que hacen todos y cada uno de ellos, tengamos cuidado con que no tengamos una exclusión con respecto a las personas que trabajan con nosotros, ¿vale? Entonces, más que por vía de acción o por vía de cobertura, me parece más importante, si vamos a negociar el contenido de nuestra póliza, que nos vayamos a las exclusiones, ¿vale? Perfecto. Es decir, que al final la tranquilidad, por así decirlo, utilizando el término del compañero, va de la mano tanto de la cuantía como de esas propias exclusiones, ¿no? Tenemos que ser conocedores. Puedo tener 1.000.000 de cobertura y tener unas exclusiones que me dejan fuera toda mi actividad profesional. Imagínate que mi actividad profesional se desarrolla fundamentalmente en el extranjero, que aun teniendo clientes españoles, por ejemplo, actúo todo el tiempo en el tribunal en el extranjero y no tengo cubierta las actuaciones profesionales que realizo fuera de España, pues evidentemente me da lo mismo tener 1.000.000 de cobertura o 5. Si en la práctica la actividad que realizo está dentro de las exclusiones, pues no me sirve absolutamente de nada.
Perfecto. Ese traje a medida, ¿no? que desarrollabas al principio. Perfecto. Por eso los especialistas, o sea, este webinar no solo tenía que ver con que se conozca la póliza, sino con que seamos un poco conscientes de que la póliza no es una cosa que tenemos ahí guardada en el armario, y lo vuelvo a decir otra vez, sino que tenemos que ver si la póliza se ajusta o no a nosotros, igual que se ajustan otros productos que tenemos en el despacho. Se ajusta nuestra base de datos a lo que necesitamos, se ajusta nuestra base de jurisprudencia a lo que necesitamos, pues veamos si nuestra póliza se ajusta o no se ajusta también a lo que necesitamos, ¿no? Perfecto. Y es una de las preguntas que tenía al inicio, ¿no? Y ya esto casi cerrando, ¿no? ¿Es reacio, por tu experiencia, ¿no? Lógico, es reacio el abogado de requerir asesoramiento a la hora de suscribir un seguro de responsabilidad civil profesional? Es decir, parece que muchas veces conocemos de todo, ¿no? Pero después, pues ante extremos tan peculiares como el derecho de seguro, pues quizás pues, necesitamos de ese asesoramiento particular, ¿no? Totalmente. Pecamos de totalmente infraasesorados a la hora de tener nuestro propio seguro. Y vuelvo a decir, somos, en casa del herrero cuchillo de palo, esto es un refrán absolutamente real, y pensamos que sabemos y que conocemos, y nos podemos encontrar con que el producto asegurador que tenemos no se corresponde con nuestras necesidades para nada. En mi experiencia, muy pocos asegurados o muy pocos letrados consultan sobre la cobertura o no que tienen en la póliza contratada. Vale. Perfecto. Error, Incluso... error, error. Me Claro. imagino que iremos a eso, ¿no? Igual que hemos ido por el camino de conseguir estar asegurados el 99,9% de los letrados en el ejercicio de nuestra profesión, creo que cada vez iremos más a tener un producto asegurador que sea recomendable para nosotros. Claro, incluso es que es al hilo de esa autodefensa, ¿no? Pues sería el segundo error, ¿no? Clásico en este ámbito, quizás. Genial. Y ya para cerrarte, creo que tengo una pregunta ahí pendiente que resolver y que aclarar. Aún así hay una que no queda clara, aún así invito al compañero que la reformule. Jorge Juan nos pregunta, me gustaría preguntar cómo se mide, es que no sé si la he lanzado ya, ¿sí? La vuelvo a repetir. ¿Cómo se mide el concepto de culpa en el abogado? Quiero decir, ¿cómo se le debe aplicar la lex artis? La negligencia se convierte en culpa, ¿no es cierto esto? Y teniendo en cuenta que no se le exige resultados, sino la responsabilidad este medio, ¿cómo se mide esa culpa en definitiva? Muchísimas gracias. Pues por el criterio de la lógica, de lo que el juzgado considera que teníamos que haber hecho. Evidentemente hay conductas que están totalmente fuera de la lex artis profesional y que tienen que ver con, por ejemplo, recibir un asunto y dejarlo guardado en un cajón durante 2 años. Y esto voy a hablar de cosas que sí que he visto, pero luego el límite de donde está la negligencia y donde no está la negligencia, por ejemplo, en el planteamiento de una proposición de prueba, pues es mucho más débil, porque yo me valgo de las pruebas que como profesional considero que me tengo que valer y propongo las pruebas que como profesional considero que me tengo que valer. Esto yo siempre lo digo, a toro pasado muy fácil decidir cómo tenía que haberse formulado el pleito. Claro, cuando ya tenemos la sentencia de primera instancia de apelación y ya nos han dicho que no teníamos razón por ningún lado, pues es muy fácil decir, cojo, se equivocó el abogado al plantear la reclamación. Pues no, hay errores interpretativos o hay conceptos interpretativos que en ningún caso van a ser constitutivos de negligencia y que de hecho su señoría puede considerar que no dan lugar a la indemnización. El otro día tuvimos una reclamación de una clienta que el perito no había llegado a tiempo a la ratificación del informe pericial a la vista. Pues a priori parece una responsabilidad muy objetiva, ¿no? La desestimaron la demanda como consecuencia pues no, la sentencia había entrado a valorar el informe pericial, había hecho un estudio y efectivamente uno de los conceptos que había valorado era que el perito no había asistido el día de la vista a la ratificación, pero como entró a valorar en el fondo del asunto si efectivamente tenía base o no tenía base y consideró el informe pericial como una prueba que estaba aportada en el procedimiento, pues puede haber un error que finalmente no entre dentro de la causación de los perjuicios, porque evidentemente tiene que haber un nexo causal. Entonces, el concepto de la negligencia en materia de responsabilidad civil de abogados, hay puntos en los que es muy clara, prescripciones, inasistencias a vistas. Bueno, a ver, inasistencia a vista, puedo no asistir a una vista porque estoy en coma, intubado en el hospital, entonces hay circunstancias que serán valoradas por parte del tribunal en cuanto a la materia de la negligencia.
negligencia. No es precisamente una línea es precisamente una línea muy fina la que separa la conducta negligente de la conducta diligente. Perfecto. Con tu permiso y con el permiso de los compañeros, espero que no se me haya escapado ninguna consulta o así, por supuesto, vía email y vía, si queréis, incluso puedo acompañar ahora el perfil de Carolina vía chat, disponible para, estoy hablando por ti, me lo vas a perdonar, disponible Sí. para lo que necesitéis. Totalmente. Hemos sido pocos, pero hemos sido muy fieles, yo creo, ¿eh? Nos hemos quedado casi todos. O sea Exacto, que... e incluso te confieso que lo habitual es que no nos enfrentemos ante tantas consultas e interrogantes, así que es rico, ¿no? el generar debate y el charlar sobre una materia tan interesante. Así que, por supuesto... Agradezco mucho a todos los que han estado conmigo y con nosotros, así que muchísimas gracias a todos por la atención que me habéis prestado y espero haberos ayudado algo y aquí estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. Perfecto. También disculpas porque nos remitimos a las 6 y al final son las 6:30. Te confieso también que esto es un habitual, o sea, que no pasa nada. Estamos acostumbrados a ello. Mis disculpas por esa demora quizás, pero bueno, entender que requería este debate y la ponencia. Así que espero que hayan disfrutado de la sesión. Como siempre, invito a los distintos compañeros que están en directo y a los que nos puedan ver en próximas jornadas, no en directo, ¿no? La próxima sesión nos vamos al 24 de mayo, el próximo martes a las 11:30. En este caso estaremos hablando de administrativo y quizás te invito, por supuesto, a Carolina. Y también, ya a principios de junio, abordaremos la prescripción y las cláusulas abusivas en materia revolving y después ya quizás nos vamos al 8 de junio, vulneración de derechos fundamentales en redes sociales. Como ves, el abanico es súper amplio y aquí tratamos casi de todo. Es complicado a veces porque damos pinceladas y al final en una hora y cuarto pues es muy complicado, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Lo dicho, Carolina, un placer tenerte. Muchísimas gracias por detenerte con nosotros y nada más. Esperemos que nos veamos pronto. Un placer. Esperemos. Muchas gracias a todos. Un placer para mí también. Hasta luego. Cuídate. Gracias.